Vamos a hacer la presentación. No hay problema si preguntan, las interrupciones sí, o sea, las interferencias sí se deben tratar de evitar. Se denominan sólidos geométricos o cuerpos geométricos para hacerlo más sencillo a las figuras en 3 dimensiones. Prismas son parte de los poliedros y los sólidos geométricos o cuerpos geométricos son los que se generan por revolución, también se llaman sólidos de revolución. Y son básicamente 3: cilindro, cono y esfera. Tronco de cono ya es una transformación del cono. Prismas y sólidos de revolución. Y los prismas son poliedros que pueden ser regulares o irregulares, que se caracterizan por tener dos caras paralelas congruentes llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Incluso hay prisma recto, prisma oblicuo. Cilindro se genera por la rotación de un rectángulo sobre un eje. El cono por la rotación de un triángulo rectángulo sobre, en este caso, sobre un eje coincidente con su altura. Lo mismo sucede en el cilindro. La esfera se genera por la rotación de un semicírculo. Volumen del prisma triangular. Eso es lo que nos decía uno de los videos de Khan Academy. En la base, que es un triángulo, si vamos a hallar el volumen del prisma, necesitamos el área de la base para multiplicarla por la altura. Y área del triángulo, la fórmula más conocida es aquella que dice base por altura sobre 2. Por lo tanto, el volumen del prisma es área de la base o área del triángulo por la altura. Pero como el prisma no solamente es triangular, puede ser rectangular, cuadrangular, hexagonal, pentagonal, en forma general, prisma poligonal. Para hallar el volumen tenemos que saber cómo se determina el área de la base, que es un polígono. Viene a ser el área de un polígono el producto del semiperímetro por la apotema. P mayúscula es perímetro y P minúscula es semiperímetro. A es apotema. Área del triángulo. Hay triángulos de todo tipo y acá mencionamos 4 de los más importantes. Triángulo equilátero, donde el área se determina conociendo uno de sus lados iguales o congruentes, hasta de 2 formas. Si tenemos la altura, podemos usar la segunda relación. Área del triángulo equilátero es igual a altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3, o si no, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Si el triángulo es rectángulo, basta hallar el semiproducto de los catetos. Y aquí no hay que olvidar el teorema de Pitágoras. Cuando tenemos un triángulo de lados desiguales, donde se conocen dichos lados, podemos utilizar la fórmula de Herón. P minúscula, ya hemos dicho, es semiperímetro. En un triángulo obtusángulo podemos hallar el área también utilizando el seno del ángulo que forman 2 de sus lados. Ustedes van a tener oportunidad de revisar la fórmula y de analizarla. También en uno de los videos de Khan Academy nos decía cómo hallar el volumen del cubo, lo cual me parecía muy simple, por lo que he agregado algunos datos más. El volumen del cubo se determina multiplicando o elevando al cubo el lado de una de sus caras, sea la notación con L minúscula o A minúscula. También en cada una de sus caras podemos determinar la diagonal de esa cara, que es un cuadrado. Aplicando el teorema de Pitágoras, la diagonal de una cara del cubo es la arista por raíz de 2. También existe en el cubo la diagonal mayor o la diagonal principal, que ya no es la diagonal de una cara del cubo. Aplicando el teorema de Pitágoras, porque se forma un triángulo rectángulo entre una arista, una diagonal de una cara y la diagonal del cubo, tenemos que D mayúscula es A por raíz de 3. Hablando de apotema, les preguntaba si es el apotema o es la apotema. Ya podemos decir que es la apotema porque indica la distancia del centro del polígono
la menor distancia del centro del polígono a cada uno de sus lados. En matemática hay dos acepciones, apotema del polígono y apotema cuando hablamos de pirámide regular, que no es exactamente lo mismo. Las unidades que usamos para hablar de volumen son unidades cúbicas y para medir distancias utilizamos la longitud, cuya unidad de medida, según el sistema de medida, puede ser el centímetro, metro o milímetro en el sistema métrico decimal, el área en centímetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros cuadrados, el volumen en centímetros cúbicos, milímetros cúbicos y metros cúbicos. Volumen del cilindro, área de la base que es un círculo multiplicado por la altura o por su generatriz. ¿Cómo se desarrolla la superficie total de un cilindro? Es como si abriéramos todo el cilindro sin desperdiciar ninguna de sus partes. Vamos a tener dos círculos que son las bases y el rectángulo de dimensiones que son la altura del cilindro o la generatriz y la longitud, el arco de longitud de la base que es un círculo. Por lo tanto, podríamos determinar con esos datos el área lateral, el área total del cilindro, en función de pi por r por generatriz. Volumen del cono. Tenemos el volumen del cono. Hay una relación entre el cilindro y el cono, no lo olviden. El cono, si tiene la misma base que el cilindro, es un tercio del cilindro. Podemos determinar también, conociendo el área del círculo que es su base, el área lateral y el área total. Área del tronco de cono. Si bien podríamos trabajar como diferencia de dos conos, también hay relaciones que se obtienen a partir de la área de sus bases, conociendo los datos necesarios. Y estos dos ejemplos, ustedes creo que ya lo han visto, incluso hemos publicado ya la explicación completa de uno de los problemas. En este caso, podría decirles, nos piden calcular el radio si el volumen es numéricamente igual al área lateral. Obtenemos los datos, establecemos la relación, hacemos las simplificaciones para obtener el valor de R. Este es el problema 1 que aparece después del problema 2, que ya lo he explicado en una anterior reunión.